días muy buenos días mis compañeros. Yo soy Alejandro. Hoy día les voy a hablar sobre las culturas que se desarrollaron en el Perú. Como sabemos, John Rowe fue el que hizo la periodificación de estas culturas tomando en cuenta la evolución de la cerámica. En el horizonte temprano sus principales culturas son Chavín y Paracas y se desarrolló entre los años 800 a.C. y 200 a.C. En el intermedio temprano sus principales culturas son Mochica y Nazca y se desarrolló entre los años 200 a.C. y 500 después de Cristo. En el horizonte medio sus principales culturas son Tiahuanaco y Huari y se desarrolló entre los años 500 después de Cristo a 900 después de Cristo. Y en el intermedio tardío sus principales culturas son Chincha y Chimú y se desarrolló entre los años 900 después de Cristo 1440 después de Cristo. En el horizonte temprano sus principales culturas son Chavín y Paracas. Chavín se desarrolló en Ancash entre los años 500 y 200 antes de Cristo. Y en Paracas se desarrolló en Ica entre los años 300 antes de Cristo y 200 después de Cristo. En Chavín su máxima autoridad eran los sacerdotes, quien tenía el poder político, religioso, económico y social. Los sacerdotes tenían que saber sobre la religión, la astronomía, la medicina, la agricultura y la hidráulica. Lo que más destacó de Chavín fue el templo de Huántar, ya que ahí se encontraron galerías subterráneas, litoesculturas, o sea, esculturas talladas en piedra, como las cabezas clavas y la estela de Raimondi, y las esculturas líticas, las cerámicas y la textilería. En Paracas, su máxima autoridad eran los sacerdotes y su dios principal era Conch. En lo que destacó de Paracas fue su textilería, en sus mantos, ya que eran los mejores, y en sus fardos funerarios. Otra cosa que destacó Paracas fue en sus trepanaciones craneanas, ya que les abrían la cabeza con cuchillos, bisturís para abrirles la cabeza y curarles sus enfermedades, y les cerraban la cabeza con placas de oro. En el intermedio temprano sus principales culturas son Mochica y Nazca. Mochica se desarrolló en el Valle de Moche, en el departamento de la Libertad, entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo. Y en Nazca se desarrolló en Ica entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo. En Mochica, su rey o señor era el Siekich, la autoridad civil, militar y religiosa, y su dios principal era Ay Apaek, el creador de todo. Mochica destacó en su cerámica que tenía la cara de las personas, que eran los guacorretratos. También se encontraron uno de sus antiguos gobernantes, el señor de Zipán. En su tumba se encontraron más de 600 objetos de oro y plata, como orejeras, pecheras, joyas y algunas cerámicas. Su tumba fue encontrada en el año 1987. También destacaron en la pesca en los caballitos de Totora y en la metalurgia, ya que hicieron con distintos metales como oro y plata para hacer pecheras, orejeras, joyas, etc. Y en Nazca, su máxima autoridad eran los sacerdotes, quienes ejecutaban el trabajo comunitario y dirigían las actividades ceremoniales. Su principal dios era el dios Conch y el dios Boto. Los nazcas, como su territorio no era muy fértil, hicieron los acueductos subterráneos para lidiar el problema de la sequía. Destacaron en las líneas de Nazca, ya que representaban a diferentes animales, como el colibrí, el mono, la araña, etc. Y cada uno medía diferente, como por ejemplo, el colibrí medía 300 metros, la araña 42, etc. También hay algunas teorías que dicen que los extraterrestres crearon estas líneas, ya que no había tecnología. También su cerámica era de forma globular y era polícroma.
En el horizonte medio sus principales culturas son Tiahuanaco y Huari. Tiahuanaco se desarrolló principalmente en Puno, tomando parte de Perú, Bolivia, Chile y Argentina en los años 250 a.C. y 1100 después de Cristo. Y en Huari se desarrolló principalmente en Ayacucho entre los años 550 después de Cristo y 1200 después de Cristo. En Tiahuanaco su principal dios era Huiracocha, o el dios de los báculos. A este le hacían sacrificios de animales o de humanos. Los tiahuanacos destacaron ya que como en su territorio había muchas heladas, hicieron los guaruguaru para lidiar el problema de las heladas y para que puedan cultivar. También hicieron la deshidratación de tubérculos y animales, como por ejemplo la papa pasó a ser chuño y la carne de llama a charqui. Esto era para que sus alimentos no se malograran. Destacaron en la ganadería de llamas, alpacas y en la pesca en el lago Titicaca. También destacaron en el tallado del dios Huiracocha o el templo del sol. Algunos dicen que es una leyenda o que es un calendario astrónomo. En Huari su sociedad era clasista y teocrática. Su cerámica representaba a sus dioses y su textilería representaba a diferentes animales como el jaguar, serpiente, etc. Los Huari destacaron en los canales y andenes y también en las ciudades amuralladas, ya que sus murallas estaban hechas de piedra y medían 7 metros. Los cambios fueron que en el horizonte temprano su estado era teocrático. De ahí pasó en el intermedio temprano a ser estado teocrático militarista y en el horizonte medio estado militarista expansionista, o sea que se expandían. En el horizonte temprano su sociedad era clasista. De ahí en el intermedio temprano pasó a ser casta social y en el horizonte medio aparece la ciudad y el estado, o sea el urbanismo. Y también en el horizonte temprano se debe su fin al fenómeno del Niño, ya que causó desastres. En el intermedio temprano aparecen culturas más organizadas, como Huari. Y en el horizonte medio su fin se debe a la crisis económica y pugna de poder central y religioso. La permanencia de estos tres periodos fueron que eran politeístas. En el horizonte temprano su principal dios era la luna y el jaguar. En el intermedio temprano su principal dios era Kong y Ayapac. Y en el horizonte medio su principal dios era Huiracocha. Muchas gracias por su atención.